Valjean sale de la prisión donde cumplía condena, víctima de un trágico destino, pero el comisario Javert le jura persecución de por vida. Valjean vaga durante un tiempo por varias ciudades, pero consigue transformar su vida y hacer fortuna honestamente. Cambiando su nombre cruel de Monsieur Madeleine, se convierte en benefactor de la ciudad de Montreuil y es nombrado su alcalde. Fantine, joven y humilde, deja a su hijita Cosette al cuidado de los posaderos Thénardier, mientras trabaja en París para mantenerla. Por envidia de las compañeras, es expulsada de su trabajo, no quedándole otro medio para poder sustentarse y mantener a la niña que la prostitución. Cuando Fantine, asaltada y malherida, iba a ser encarcelada por el inspector Javert, el alcalde Madeleine, Valjean, intercede por ella. En ese momento, Javert tiene la sensación de haber visto antes al honorable alcalde, pero no consigue identificarle como Valjean. Aunque Fantine, malherida, es llevada por Valjean al hospital, ya es demasiado tarde, y antes de morir, le pide que ampare a su niña. Entonces, Valjean viaja hasta la posada y descubre que en lugar de atender y educar a la pequeña Cosette, los Thénardier la están maltratando y obligando a hacer pesados trabajos. Valjean libera a Cosette, pagando una importante suma de dinero, y la lleva con él a París, dándole una buena educación.
Afro el local y recibir un trato fatal. Alguien como yo rara vez listo y servicial como de ser. Hablo del mesón, bueno sin duda, siempre doy la mano por la sangre. Yo le doy y yo mejor, todo se divierte y no me cuente. No me cuesta hacer amigos, eso se verá muy bien. El precio son 50 veces los de conocer. Amo del beso, soy un recordar, dame sobrevivir no de siempre. Vino por coñac, agua por café, gato de por libre, pero sabe, todos aman al casero, todos quieren confiar.
joven y bella Cosette, durante un paseo, conoce al joven burgués Marius de Pontmercy, quien queda enamorado de la joven. Marius, que había conocido anteriormente a Eponine, casualmente, hija de los posaderos Thénardier, le cuenta que se ha enamorado de la bella Cosette, con gran decepción para Eponine, que está enamorada de Marius, aunque él no lo sabe. Valjean, siempre precavido y atento, descubre que Javert está al acecho y por ello decide marcharse de París con Cosette, pero le sorprende el alzamiento del pueblo, en que muchos jóvenes luchan por la libertad. Valjean apoya la defensa de los jóvenes luchadores que han sentenciado a muerte al inspector Javert, pero Valjean, con su característica bondad, se apiada de Javert y se encarga de librarlo. Todos los jóvenes caen en el alzamiento y con ellos la joven Eponine, pero Valjean consigue liberar herido a Marius, huyendo por las alcantarillas.
sobre el río. Por la noche los sauces son estrellas y solo estamos él y yo perdidos para siempre. Ya lo sé, qué fácil es soñar. Hablo solo para mí, no para él. Y aún así
nivel que viví. No es un placer volarnos aquí. Ese es el valor, ese es el marqués, y ese es un marica que se va a hacer. A mis pies país, vuelve vais a ver un destrucción por la élite. Reúne el festín, ramos del salón, todo relativo en esta situación. En cualquier lugar puedes encontrar gente muy decente, pero tampoco. Los domingos van a misa por la gracia del Señor, y mientras le robamos siempre nos llevamos lo mejor. Mira a reír, mira a bailar, deja que se cansen hasta que vamos de París, reyes al baile, vaya para saber, vamos a ver. Vamos a empezar premiando, siempre con quien tiene más. Primero es el mejor, luego quien no tiene nada. Le ha curado Marius de sus heridas. Valjean le confía a Cosette para poder huir la implacable persecución de Javert, con la esperanza de un día encontrar la paz. Durante la boda de Cosette y Marius, los Thénardier cuentan que Valjean salvó la vida a Marius durante el alzamiento. Entonces, Cosette y Marius van en busca de Valjean, quien, al borde de la muerte, les abraza y entrega una carta con la verdadera historia de Cosette, muriendo feliz, llevado al paraíso por Fantine y Éponine.